Recta final para las elecciones generales. ¿Cómo llegan cada uno de los candidatos? Se lo vamos a preguntar al politólogo Julio Aguirre porque está con nosotros. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Bueno, ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un placer que estés con nosotros. Muy poquitos días quedan. Comienza la veda electoral este próximo viernes y ya van estableciendo los puntos cada uno, por lo menos dónde definir el punto, ¿no? Sí, totalmente. Creo que lo que vamos a ver es una continuación más o menos de la campaña hasta ahora. Mucho discurso muy similar al que se presentó también en los debates, sobre todo en el último debate, ¿no? En este sentido, digamos, un Alberto Fernández tratando de un lado de capitalizar el descontento con los problemas económicos y la gestión económica de Cambiemos y tratando de proyectar sobre eso cierta esperanza de, en torno a la identidad justicialista, poder construir quizás un gobierno que alivie la crisis respecto a las clases trabajadoras y desde el punto de vista de Cambiemos, de Macri, básicamente un discurso que va a estar centrado en esta idea de que se han hecho ciertas cosas, ciertos sacrificios que eran necesarios, que continuar en ese camino, que volver atrás podría ser muy grave porque implicaría volver a los ciclos de inestabilidades constantes de la Argentina y sin demasiada novedad, imagino yo, transitaremos esta última semana, que suele ser así las últimas semanas, salvo que haya algún acontecimiento extraordinario que afecte digamos, las campañas. Por lo pronto, lo que se ve es un poquito más de lo que venimos escuchando hasta ahora. Corrupción y pobreza, que es un poco también lo que se desprende de este último debate que tuvimos el domingo, ¿no? Así es, sí, digamos, y cada uno enfatizando aquellos puntos que más fuerte se vinculan con sus discursos y con lo que quiere escuchar su electorado, porque también estamos viendo mucho, creo que fueron muy claros los debates en este sentido. Cada candidato le habló básicamente a su base electoral, tratando a veces un poco de, digamos, de hablar algo un poco más general, pero básicamente lo que vimos son candidatos muy centrados en hablar a su base electoral, muy en chip electoral, muy poco, digamos, de discusión más de política pública o de política de Estado, y está todo muy centrado en hablarle a cada uno a su base electoral. Julio, más allá de esto que estamos planteando, que es los dos referentes que miden más, digo, hay un temor importante en la ciudadanía, que es lo que pueda pasar el domingo pasado, lo decía el domingo que viene, digo, el lunes próximo al domingo que viene, que tiene que ver con la situación de inestabilidad económica, ¿no? Bueno, sí, ahí lo mostraron ustedes a Alberto Fernández, ¿no? Más allá de las chicanas, digamos, que hay en cada discurso de estas características, está esta idea de que qué pasará el día después, ¿no? ¿Habrá una reacción o sobrereacción de los mercados? ¿El gobierno activará frente a eso los instrumentos de política económica que tiene para frenar una subida del dólar? ¿No lo hará del mismo modo que lo viene haciendo hasta ahora? O sea, poniendo la misma cantidad de dólares en el mercado que viene poniendo hasta ahora, hará un esfuerzo extraordinario, no lo hará. Todas esas discusiones, digamos, que agregan elementos de incertidumbre a la ya increíblemente incierta Argentina, ¿no? Y la economía argentina. Me quedo, no obstante, más allá de eso con el mensaje, porque una vez más estamos frente a un escenario de alternancia democrática y las chicanas constantes de no sé qué Estado voy a recibir. Macri dijo lo mismo en el 2015 y posiblemente hayan elementos de verdad. No sé qué Estado voy a recibir, no sé cuáles son las cuentas públicas, están nombrando gente en el Estado. Cada vez que hay alternancia de gobierno escuchamos lo mismo, no importa cuál sea el gobierno que cambie, el gobierno que accede. Inclusive en el ámbito provincial, municipal, es lo totalmente, mismo. Con lo cual, si vamos más allá del uso electoral de ese discurso y si aceptamos que puede haber mucho de verdad en eso que dicen los candidatos, lo que tenemos es un problema de transparencia en la gestión del Estado muy fuerte que no se resuelve, parece no resolverse. Y este proceso de transición que cuesta tanto entre las fuerzas políticas y que haría tan bien que cambie, sobre todo para la democracia, ¿no? Así es importante entender que la democracia implica alternancia. Alternancia que puede darse muy seguida, cada 4 años cambiar el color político de un gobierno, o pueden ser gobiernos que duran muchos más años. Estamos viendo un problema similar en Bolivia y todo un tema vinculado a esto también. La alternancia es parte de la democracia. Si alguien no está dispuesto a perder, no está dispuesto a vivir en democracia. Por consiguiente, tenemos que aceptar las dinámicas de alternancia de una manera mucho más ordenada y más coherente. Bueno, hay cosas que no es necesario que tenemos que resolver de cara al futuro, digamos, clase política, pero también ciudadanía, porque de ahí efectivamente salen los políticos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y por lo pronto festejar que seguimos votando, que seguimos en democracia y que es altamente probable que cambie el gobierno nacional y que eso no tiene por qué implicar ningún tipo de tsunami de ninguna índole, ni económico, ni político, ni institucional, ni social. Simplemente una reorientación de gobierno con un nuevo partido en el poder y con una nueva agenda de políticas públicas. Y en base a esto que estamos planteando, te pregunto, ¿te preocupa la situación institucional a partir de la semana que viene, a partir del lunes o en este proceso de transición hasta diciembre? Creo que no hay elementos objetivos para que la situación institucional argentina se altere significativamente desde ningún punto de vista. El gran problema de la instabilidad argentina sigue siendo la economía, lo es hace mucho tiempo, no es algo que surgió con la última suba del dólar, es algo que es sistemático. Institucionalmente no hay elementos para
para que se dé algún tipo de conflicto. Hemos tenido debates, digamos, bien, mal, aburridos, divertidos, digamos, pero hemos tenido debates, hemos tenido, digamos, elecciones en provincias que no han habido mayores problemas de ninguna índole, hemos tenido elecciones PASO, no ha habido problemas de fraude, no han habido ninguna de las cuestiones que normalmente ponen en tela de juicio el problema de la institucionalidad. Tenemos, con lo que se llama eufemísticamente, la calle está bastante ordenada, no estamos viviendo ninguna situación tensa de ninguna índole, y todo proyecta a que, pase lo que pase el domingo, tendremos o alternancia o continuidad de gobierno en cierto marco de normalidad, y esperemos que eso siga así. Bien, Julio, para cerrar, te quiero, y aprovechando que estás aquí con nosotros en vivo, preguntarte por esta situación que atraviesa Chile, lo que pasó la semana pasada en Ecuador también, con esta quita de los subsidios que hizo que los ciudadanos se manifestaran, esta situación en Bolivia y esta Latinoamérica que se nota un poco complicada, ¿no? Esta nueva derecha de corte más neoliberal. ¿Debería preocuparnos eso a los argentinos, a Latinoamérica toda? Bien, si bien hay un parecido de familia en muchas de las cosas que están pasando, cada una se explica por cuestiones muy específicas de esos países. Por ejemplo, en el caso boliviano es algo que está estrictamente vinculado a la continuidad de Evo Morales, a algún problema electoral, se demoraron mucho en presentarse los datos, entonces hay mucha especulación de que puede haber habido fraude, es algo bastante contenido. En el caso ecuatoriano lo que tenemos es que la suba del petróleo, que es muy sensible en los países andinos, no hay alternativas de transporte, muchas alternativas de transporte al colectivo y al vehículo, entonces el petróleo es muy sensible al salario familiar. Es muy particular, se resolvió el problema, parece estarse desandando, parece haber cierto diálogo que va a salir de la situación. En el caso chileno es un poco más abstracto, si se quiere, porque no es específicamente esta suba de 5 centavos de dólar del subte, sino lo que hay por detrás. Claro. Hay un eslogan que salió en las últimas horas que dice: no son los 30 pesos, son los 30 años, ¿no? Esta idea de que Chile es un país que está mostrando muchos indicadores muy dinámicos y de crecimiento económico, etcétera, etcétera, pero que se demora eso en traducirse en algo que sientan las mayorías poblacionales que realmente ha cambiado significativamente su vida. O sea, hay una demanda por incorporación a ese crecimiento que muestra constantemente con mucho orgullo Chile hacia el mundo. Bueno, evidentemente hay una parte sustantiva de la población que demanda ser parte de ese crecimiento que están sintiéndose afuera. Claro. ¿En qué medida eso va a afectar al resto de América Latina? No lo podemos saber. Por lo pronto tenemos elecciones en Argentina, elecciones en Uruguay también la semana que viene, se están resolviendo una serie de cosas, va a haber transiciones en algunos países, va a haber continuidad en otros. Parecen haber oleadas de izquierda y de derecha, pero está todo bastante convulsionado. Por lo pronto lo que tenemos es que cuando cambian los gobiernos, básicamente no hay grandes giros orientados ideológicamente desde mi punto de vista, sino simplemente lo que hay es premiar o castigar gestiones de gobierno. Los votantes latinoamericanos nos estamos acostumbrando a la estabilidad democrática y frente a eso hacemos rendir cuentas a los gobiernos. Cuando nos gustan, los votamos a favor, cuando nos gustan, votamos para que cambien. Y en ese sentido, puesto el eje en la necesidad de que exista y se practique la democracia, ¿no? Digo por los últimos discursos del presidente chileno que dijo estamos en guerra, que de alguna u otra manera genera un retroceso. Sin lugar a dudas, el problema en Chile no tiene que ver con la gente en la calle, tiene que ver con la respuesta, desde mi punto de vista, con la respuesta de Piñera, con esta increíblemente lamentable frase que trae a colación lo peor de la historia reciente, y como el aumento de la represión por parte del gobierno para calmar esto, en vez de abrir canales de diálogo con los manifestantes para tratar de recuperar de esa cuestión bastante autoorganizada, bastante descentralizada, tratar de recuperar alguna demanda específica y poder dialogar y poder actuar en consecuencia, la respuesta, en vez de eso, la respuesta represiva, es claramente un caldo de cultivo para que esto se incremente y se intensifique. Y vinculado a esto, lamentable desde mi punto de vista también lo que pasó ayer en Mendoza, realmente no había nada que justificase un cambio hidrante ni que justificase quizás un exceso en la fuerza de seguridad. Julio, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.